Esta teoría fue descartada ya que hoy en día se sabe que la vida humana se originó en África. La teoría del único consiste en que el hombre tiene un único origen, que es el mongoloide asiático, debido a sus rasgos como color de piel, tipo de cabello, pómulos salientes, etc. Allen creó esta teoría a principios del siglo XX, que dice que los humanos del norte de Asia viajaron a América y fueron los primeros pobladores. Esto fue posible gracias al congelamiento de los océanos. Sin embargo, esta teoría fue descartada ya que cuando cruzaron América aún no existía la raza mongoloide. La teoría múltiple. Esta teoría es de Paul River. Dice que el hombre llegó de Asia, sin embargo, también menciona que llegaron de Oceanía y del Pacífico. Él se basa en que el cráneo era similar en comparación con algunos fósiles. Sin embargo, esta teoría fue rechazada por los australianos, pues ellos aún no hacían grandes viajes ni de largas distancias. El hombre comenzó a domesticar animales, aprendió a sembrar plantas para así conseguir frutos. El hombre comenzó a vivir en un lugar establecido. Gracias a esto, se comenzaron clases sociales y una religión. Se creó la clase noble, militar y sacerdotal y el pueblo. A este territorio se le llamó Mesoamérica y se introdujeron los conceptos Aridoamérica y Oasisamérica. Aridoamérica. Es un territorio seco, árido y con climas extremos. Poca vegetación, no hay culturas importantes, cazaban y también se alimentaban de insectos y miel. Se dedicaban a la recolección de plantas y usaban pieles de animales. Vivían en cuevas y construían chozas. Por lo general están desnudos y tenían un cabello largo y trenzado. Ahora hablaremos de Oasisamérica. Se componía por grandes montañas rocosas, contaba con planicies desérticas. Su clima era árido y seco, con zonas acuíferas. Sembraban maíz, calabaza, chile, tomate y algodón. Eran verdaderos agricultores, además eran buenos cazadores y recolectores. Practicaban intercambios comerciales. La vida de España en México virreinal. La colonización da lugar al virreinato. Con la caída de Tenochtitlan, la mayoría de los pueblos mesoamericanos se sometieron y aceptaron al español como su gobernante. Los que no se sometieron tuvieron que aceptarlo por medio de las armas. Con esto, la colonización de México y toda América se inició. La dominación española abarcaba poblamientos y administración del territorio conquistado en sus aspectos económicos, políticos y culturales. Los españoles se hicieron presentes en todos los señoríos implantados por los mexicas y en aquellos territorios que no formaban parte del imperio, continuando con el eficiente sistema tributario azteca. Por otro lado, respetaron los límites geográficos de los pueblos prehispánicos y las llamaron provincias, la de México, la de Michoacán y la de Tlaxcala. Los pueblos indígenas mantuvieron su forma de gobierno, solo que sus tlatoanis ahora eran españoles. Europa llega a México. Características mexicas. El imperio mexica inició a mediados del siglo VII con la llegada de un grupo nómada a la cuenca de México. Este grupo no contaba con más riquezas que su irrompible voluntad. Los pueblos ya establecidos en este territorio desconocían que los migrantes pudieran alcanzar tal dominio y riqueza en menos de 150 años. La conquista. México-Tenochtitlan. Durante su estancia en Veracruz, Cortés se enteró que Tenochtitlan era la ciudad más esplendorosa y la capital del imperio azteca donde habitaba el pueblo mexica. Era un lugar lleno de riquezas, pues en ella se encontraba el palacio del emperador Moctezuma II. Moctezuma II gobernaba a más de 400 pueblos y les cobraba tributo. En primer lugar, Cortés quería obtener las riquezas y apoderarse de la población mesoamericana. En segundo lugar, venderlos como esclavos. La existencia de la Iglesia durante el virreinato. La Iglesia y el clero de la colonia. El rey español impuso a los colonizadores que evangelizaran la tarea.
se encargó a los encomenderos y a la iglesia directamente. Fue así como se logró la conquista espiritual, lo militar y lo religioso simultáneamente. La iglesia transformó las ideas indígenas y sus convicciones, destruyendo sus ídolos y códices, utilizando la estructura para hacer llegar el mensaje cristiano. La educación. Durante la época colonial, la educación fue dominada por la iglesia. Las escuelas eran fundadas cerca del templo católico, aunque el clero las fundó para educar a toda persona. Finalmente, terminaron educando a la clase privilegiada. El Estado vigilaba que no se impartieran ideas liberales en las escuelas. La dinastía Borbón. Antecedentes borbónicos. La familia Habsburgo de origen austriaco ocupó el trono español desde el siglo XVI. En 1700 falleció el último rey. La iglesia, criollos y peninsulares vivían muy cómodamente en América y se enriquecieron enviando algunas ganancias a Europa. Los indígenas aprovecharon la libertad que antes no habían tenido y se trasladaban a otras ciudades. Los mestizos, culturalmente flexibles, se adaptaban a cualquier lugar y circunstancia, incluso en el contrabando. Sin embargo, hubo un gran impacto en la sociedad. Las reformas borbónicas trastocaron ese orden social, económico y político. Aparte llegaron las injusticias. El cambio en el resto del mundo había empezado. La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa. Pero, ¿qué buscaba la Ilustración? Buscaba el desarrollo de la ciencia y el conocimiento a partir de la razón, de la cual debía partir para explicar el universo y hacer críticas sobre la política y la economía, y tenía el fin de hacer llegar la educación a todas las personas. Después vino la crisis española. En cuanto la dinastía Borbón llegó al poder, encontró sus arcas en el borde de la quiebra, implementaron los impuestos a las colonias novohispanas y se apoderaron de bienes económicos de la iglesia y del pueblo. América imitó a los españoles y creó sus propias juntas proporcionales mediante una junta central, pero América debía seguir bajo la dependencia, o sea, por el gobierno español. Nueva España había obtenido cierta madurez económica y política en su gobierno. De hecho, se habla que ya formaban un imperio mexicano, pero aún la Nueva España estaba dirigida por los criollos de manera corrupta. Después de todo esto, llegó el camino hacia la independencia. El momento más emocionante de esta historia estaba por empezar. Para el logro de la independencia, tuvieron que conjuntarse varios acontecimientos. Todo empezó por el grito del cura Hidalgo. Fue realizado en la ciudad de Dolores el 16 de septiembre de 1810, pero días antes se descubrieron juntas de conspiración en la bellísima ciudad de Querétaro. Cuando todo esto pasó, Allende tomó su caballo y cabalgó toda la noche del 15 de septiembre desde Querétaro para informarle a Hidalgo que habían sido descubiertos. Hidalgo mandó tocar las campanas de la iglesia para reunir a toda la gente del pueblo, liberar a los prisioneros y toda la gente del pueblo se levantó en armas. El ejército insurgente estaba contemplado por 600 personas y en muy pocos días pasaron a ser 80,000, indios, mestizos y criollos, y hasta algunos españoles. Los insurgentes tomaron como estandarte la imagen de la Virgen María. Entraron a Guanajuato 2 semanas después, y allí aconteció la intervención del Pípila para tomar la Alhóndiga de Granaditas, en donde se guardaba el ejército realista. A Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez los arrestaron en Coahuila y los enviaron a Chihuahua para ser sancionados. A Hidalgo le otorgaron delitos de muy alta traición, sedición, conspiración, crímenes y asesinatos, y le obligaron a firmar una declaración de haberle fallado al rey y a Dios. Con un cuchillo le rasparon las manos y las llamas de los dedos. Después fue fusilado el 30 de julio de 1811 por las fuerzas realistas, y su cabeza fue exhibida junto a las de Allende, Aldama y Jiménez, en la Alhóndiga de Granaditas. Después de la muerte de Hidalgo, Morelos dirigió la segunda etapa de la independencia, en el sur del país. Junto a los hermanos Galeana, Morelos se enfrentó contra el ejército del virrey y lo derrotó en 3 palos.
Después en Tehuacán, Morelos se nombró como comandante de los insurgentes. Después, el Congreso Insurgente de Chilpancingo inició el 13 de septiembre de 1813 y quiso nombrar a Morelos como general y lo trataron como alteza, pero él rechazó todo eso y se hizo llamar como el siervo de la nación. Hidalgo no estaba tan preparado para dirigir un movimiento nacional tan grande, y Morelos compuso la lucha de independencia. Sus escritos, documentos gubernamentales y toda la organización que tuvo y su heroico legado hoy fundamenta nuestra Constitución, que nos dio dependencia y tranquilidad. Morelos murió el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec y fue fusilado. Su muerte causó mucha controversia. A pesar de su muerte y falta de coordinación entre insurgentes, aparecieron nuevas cabecillas de criollos. Uno de ellos fue Francisco Javier Mina, que tuvo una buena organización. La muerte de Morelos fue tan penetrante que muchos rebeldes huían por temor a morir, pero la lucha continuó. Calleja ofreció el indulto para evitar muertes y hacer más rápido el regreso de la paz nacional, pero apareció un joven español de nombre Francisco Javier Mina. Después se relacionó con Fray Servando Teresa de Mier, quien fue quien lo convenció para viajar a México y luchar. Mina obtuvo crédito para armamento, desembarque de 300 hombres, pero desgraciadamente su lucha terminó el mes de octubre de ese mismo año, cuando fue capturado y fusilado. La etapa de resistencia aún no terminaba. Los 10 años que llevaba la guerra, la población mexicana había sufrido considerablemente su economía y su vida diaria. Muchas familias quedaron desamparadas y después de 16 años, la crisis económica era insostenible. Y con la guerra, el comercio exterior se hizo imposible. Pero la lucha insurgente estaba a punto de lograr su victoria y conseguir la independencia de México. La consumación de independencia. La situación rebelde en la Nueva España no terminaba. El virrey Callejas deseaba conseguir la paz y la tranquilidad vivida en otros tiempos. La Constitución defendía el sufragio y la libertad de imprenta, y la Iglesia volvió a sufrir el golpe de control y disminución de los bienes. El Plan de Iguala. Iturbide envió una serie de cartas a Guerrero exhortándolo a adherirse a él para luchar contra la corona española. El líder insurgente le responde que él debería unirse a la causa rebelde y agregó que le gustaría morir luchando por la libertad. En la tercera carta, invita a Guerrero a Chilpancingo para una entrevista. Esa misma iba acompañada con el plan de la independencia de la Nueva España, conocido ahora como el Plan de Iguala. Reunidos en Acatempan, Guerrero puso sus tropas bajo el mando de Iturbide y reconoció como el primer jefe del Ejército Nacional. Crearon este pacto con el abrazo ahora llamado el Abrazo de Acatempan. Las autoridades aceptaron el plan realizado por Iturbide. Al principio lo tomaron como desconfianza, pero luego aclamaron a Iturbide como el libertador de la patria. El 28 de septiembre, día de la independencia de México, se eligió una regencia con Iturbide como el presidente electo, declarando la soberanía, relaciones amistosas con las demás potencias. Así nació la nación mexicana independiente, después de 300 años de ser colonia española.